Hola, en este video veremos el tema de factorización del curso de matemáticas aplicadas a los negocios. Muy bien, vamos a ver primero qué es una factorización. Cuando nosotros tenemos una multiplicación, la multiplicación que sea, tenemos algo que se llama factores y algo que se llama producto. Por ejemplo, en la multiplicación de 2 por 3 igual a 6, 2 y 3 son factores, ¿sí? Que se están multiplicando. 2 y 3 son los factores y 6 es el producto. Si dos o más expresiones algebraicas, ya aplicando esto en álgebra, se están multiplicando a la vez, se dice que estas expresiones son factores de la expresión que se obtuvo como producto. Por ejemplo, 2xy se obtuvo multiplicando 2 por x y luego por y. El proceso de escribir una expresión dada como el producto de sus factores se llama factorización y voy a estar explicando esto con ejemplos. La primera estrategia que tenemos para factorizar es algo que se llama factor común. Si encuentro un factor que se está repitiendo en varios términos, puedo factorizar por un factor común. El factor común se pone multiplicando a los demás términos. Tenemos que buscar el término óptimo, esto es, el máximo término que factoriza mis exponentes. Todo esto va a quedar más claro con los ejemplos. Si yo tengo la expresión x al cuadrado más x, yo estoy viendo aquí que x se repite en mis dos términos. Por lo tanto, a la hora de factorizar, yo tendré a x como mi factor común y después buscaré qué números me van a dar este producto, este resultado. Empecemos por el primer término. Yo necesito una x al cuadrado. ¿Qué término multiplicado por x me da x al cuadrado? Pues x. X por x, x al cuadrado. Muy bien. El segundo. Necesito una x sola. Pues puedo multiplicar esta x por 1. Y así tendríamos factorizado, ¿sí? Que x al cuadrado más x es igual a x por x más 1. Siguiente ejemplo, si yo tengo a al cuadrado, b a la octava potencia menos a la séptima, b a la sexta, más a la cuarta, b a la quinta, ¿cómo puedo factorizarlo? Yo veo que a y b se están repitiendo en todos mis términos. Y quiero encontrar, ¿sí?, aquel término que me permita factorizar de una manera más grande, ¿sí?, cada uno de mis términos. ¿A qué me refiero con esto? Yo podría poner simplemente a y b y luego empezar a multiplicar a y luego aquí b a la séptima, porque esto me va a dar a por a al cuadrado, y luego b 7 y luego menos a la 6, b5 más a3, b4. Pero con la factorización, ¿sí?, queremos que este término que está aquí, que está multiplicando todo lo demás, sea el mayor posible, ¿sí?, el mayor posible con el que yo pueda estar multiplicando. Ahora, vemos que las potencias de las a, para empezar por a en nuestro análisis, la menor potencia es 2, ¿sí? Entonces vamos a dejar aquí a la 2. Y de b es 5, ¿ok? B a la 5. Y fíjense cómo cambia nuestra factorización. Entonces yo aquí ya no tengo que volver a escribir a la 2. Lo que sí me hace falta para construir mi primer término es una b a la 3. Si yo multiplico b a la 3 por a la 2 y b a la 5, voy a tener a al cuadrado, b a la 8. ¿Por qué? Porque los exponentes se van a sumar. Muy bien, vamos a continuar. Menos, yo necesito formar a la 7, b a la 6,
simplemente pongo a la 5, 5 más 2, 7, y b sola, aquí está indicando que hay un 1, 1 más 5, 6, más a la 2, 2 más 2, 4, y la dejo sola. Entonces así yo tengo una factorización apropiada, porque aquí estoy encontrando el, el factor que me permite tener en mis paréntesis, ¿sí?, la menor cantidad de términos en la menor, con la menor potencia. Entonces, no hay que hacerlo así, esto no hay que hacerlo, hay que buscar el máximo factor común. Otro ejemplo, digamos que nosotros tenemos 12 a la x a la 5 menos 8x a la 12 menos 32x al cubo. ¿Cómo lo podríamos factorizar? Aquí, si se fijan, ya empezamos a tener constantes, pero la lógica sigue siendo igual. Vamos a ver cuál es el número que comparten, ¿sí? ¿Cuál es la constante que comparten estos tres términos? Si yo agarro el 32 y yo lo pongo acá, yo no voy a poder tener un número que multiplicado por 32 me dé 12, y si agarro el 12 tampoco, pero 8 sí. 8 es múltiplo, 8 se puede usar como múltiplo de tal manera que me dé 12, 8. Y aquí tengo un problema. Por ejemplo, si yo agarro 8, no puedo encontrar un número que multiplicado por 8 me dé 12. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Podemos encontrar otro número que sí se pueda multiplicar por cada una de las constantes. Por ejemplo, 4. Si yo multiplico 4 por 3 me da 12, 4 por 2 me da 8, y 4 por 8 me da 32. Entonces voy a poner aquí 4. Y ahora estoy viendo que todos estos términos se multiplican por una x, y yo quiero tener aquí la x con la mayor potencia posible. Si yo pongo directamente x a la 12, después no voy a poder encontrar un número que multiplicado por x a la 12 me dé x a la quinta. Entonces la lógica aquí es encontrar cuál es el mínimo multiplicador que me pueda dar estos términos, que es aquí x a la 3. Muy bien, vamos entonces a buscar mis términos que van a multiplicar. Yo necesito un término que multiplicado por 4x al cubo me dé 12x a la quinta potencia. Yo puedo multiplicar por 3, 3 por 4, 12, y x al cuadrado. Ahora vamos a encontrar uno que me dé menos 8x a la 12, menos 2x a la 9, 9 más 3, 12. Y por último vamos a encontrar uno que me dé menos 32x al cubo. X al cubo aquí ya lo tengo representado, entonces simplemente necesito encontrar una constante que me dé 32. 4 por menos 8 me da menos 32. Y si hacen esta operación, si hacen esta operación, les va a salir la operación original. Vamos con el siguiente ejemplo. Si yo tengo 6x a la 4, y más 18x a la 3, y al cuadrado, menos 30x al cubo, y quinta, y al final una z. Ok, vamos a seguir la lógica con la que hemos estado trabajando. Yo tengo aquí que hay una serie de constantes. Puedo ver que todas estas pueden ser divididas entre 6, o que el 6 me sirve como un múltiplo por el que puedo encontrar números que me den 6, 6 por 1, 6, 6 por 2, 18, 6 por 5, 30. Entonces voy a usar el 6 como mi constante.
Ok, veo que las variables se repite XY, se repite XY, se repite XY. Y aquí hay una Z. Eso no importa, ¿sí? Yo la puedo representar en mi factorización. Y al final de cuentas me va a dar este 30x al cubo, y a quinta y una z. Lo que sí se repite es x y y. Ahora voy a encontrar los exponentes. Primero de x. ¿Cuál es el menor de los exponentes? Aquí hay un 4, aquí hay un 3, aquí hay un 3. Entonces el menor es 3. Lo voy a poner aquí. Y ahora de y. 1, 2 y 5. El menor es 1, entonces lo voy a dejar así. Y ahora necesito encontrar los términos por los que se va a multiplicar. Yo necesito un término que multiplicado por 6x al cubo y me dé 6x cuarta y. Aquí lo único que me hace falta es una x, de tal manera que a la hora de que se multiplica x por x, ¿sí? Y se sumen los exponentes, 3 más 1 me dé 4. Muy bien, ahora necesito un 18. Yo puedo multiplicar 6 por 3 y me va a dar 18. Y vamos a ver ahora las variables. Yo aquí ya tengo representado x3, entonces cuando yo multiplique 3 por 6x3y, me va a dar ya mi x3. Pero lo que sí necesito es una y cuadrada. Aquí ya tengo una y, entonces simplemente pongo una y para que a la hora de multiplicarse se sumen los exponentes y 1 más 1 me dé 2. Por último necesito un menos 30. ¿Qué número multiplicado por 6 me da menos 30? Menos 5. Menos 5, x cúbica ya la tengo representada aquí. Me falta y a la quinta potencia. Pongo aquí y a la cuarta. Porque a la hora de que se multipliquen se van a sumar los exponentes. 4 más 1, 5. Y por último una z, que yo no la tengo representada acá. Pero no hay ningún problema, la puedo poner aquí. Y si ustedes hacen la multiplicación, les va a salir esto. Esta es la factorización. Hay otra estrategia que se llama agrupación de términos. Cuando tenemos un conjunto de términos donde hay un término que no tenga factores comunes, podemos realizar una agrupación de términos. Realizamos la factorización de tal manera que encontremos términos que multipliquen a dos conjuntos de términos que sean comunes. En el ejercicio esto se va a aclarar. Por ejemplo, si nosotros tenemos x a la 3 más x a la 2 más 2x más 2. Aquí el primer problema que tenemos es que la x no está en todos mis términos. Aquí tengo un 2 que está solo. Entonces lo que tenemos en este tipo de casos, lo que podemos hacer en este tipo de casos es encontrar el factor común. ¿Y cómo hacemos eso? Nosotros vamos a dividir, digamos, en dos factorizaciones pequeñas a todos estos términos, encontrando, ¿sí?, dos términos que sean comunes. Ahora, yo veo que aquí se comparten las x, pero este 2, que aparentemente está solo, yo lo puedo compartir, ¿sí? O hay un término compartido con estas 2x. Entonces voy a empezar factorizando estas otras dos, ¿sí? Estas dos las voy a agrupar y voy a agrupar los primeros dos términos. Entonces yo tengo x al cuadrado por x, ¿sí? X al cuadrado por x me va a dar x a la 3 más 1. X al cuadrado más 1 me va a dar x al cuadrado. Después yo lo voy a multiplicar por 2. Y luego de nuevo x, porque x por 2, 2x, y más 1, 2 por 1, 2. Ok, cuando hacemos esta estrategia, vamos a tener, ¿sí?, dos factores iguales. Fíjense que x al cuadrado está multiplicando a x más 1 y 2 también está multiplicando a x más 1. Entonces, ya para terminar, el último paso es que yo voy a poner agrupados a estos factores que están afuera multiplicando, ¿sí?,
Le voy a poner x al cuadrado más 2. Y lo voy a poner como que están multiplicando a este término que se repite. X más 1. Y listo, ahí terminó nuestra factorización. Vamos a hacer otro ejemplo. 6x al cubo menos 2x al cuadrado menos 18x más 27. Volvemos a tener este problema. Aquí sí hay una x, aquí sí hay una x, acá también, pero aquí hay una constante sola. Entonces podemos dividir nuestra serie de términos, ¿sí? en dos grupos, ¿sí? Vamos a ver qué constante o qué término me puede servir para agrupar este 27 que está solo. No hay un número que multiplicado por 6 me dé 27, pero sí hay uno que multiplicado por 9 me dé 27. 9 por 3 me va a dar 27. Entonces voy a agrupar, ¿sí? Voy a agrupar 9x2 y 27. Y por lo tanto voy a agrupar 6x al cubo y menos 18x. Ok, entonces vamos a ver que 18 es múltiplo de 6, entonces 6 lo puedo utilizar aquí factorizando. Los dos comparten una x, la menor potencia es 1, entonces simplemente voy a tener aquí 6x. Y empezamos a factorizar. ¿Qué número o qué término multiplicado por 6x me da 6x al cubo? Pues x al cuadrado. Y después, ¿qué término me da menos 18x? Simplemente menos 2. Menos 2 por 6x, 18x. Ahora vamos a factorizar estos otros dos términos. Nosotros tenemos que el término común es 9. Y vamos a multiplicar 9 por, y me tiene que dar menos 9x2. Entonces simplemente menos x al cuadrado. Y entonces para tener 27 yo necesito aquí un más 3. Pero fíjense lo que sucedió aquí. No tenemos un término común. X al cuadrado menos 2 no es igual a menos x cuadrado más 3. Entonces tenemos que reagrupar nuestros términos de tal manera que sí nos dé un término común. ¿De qué otra manera lo podríamos hacer? ¿Qué tal si agrupamos 18 y 27? Ambos pueden ser multiplicados por 9. 9 por 2, 18 y 9 por 3, 27. Y vamos agrupando 6x al cubo y menos 9x2, ¿ok? Entonces, 6x al cubo y menos 9x2. 6 no es múltiplo de 9, pero ambos son múltiplos de 3. Entonces puedo poner aquí 3x al cuadrado, que es la mínima potencia entre los dos. ¿Y qué número multiplica o qué término multiplicado por 3x cuadrado me da 6x al cubo? 2x. Y después, ¿qué término multiplicado por 3x al cuadrado me da menos 9x al cuadrado menos 3? ¿Sí? X cuadrada y x cuadrada, 3 por 3, 9. Muy bien. Y ahora vamos a encontrar el factor de 18 menos 18x y más 27. Ambos los puedo yo multiplicar o los puedo dividir entre 9, o 9 es múltiplo de ambos. Entonces voy a poner aquí un 9 y yo necesito multiplicarlo por 2 y por x para que me dé 18x. Pero ahora fíjense en esto, aquí hay un menos 18x y yo necesito, o yo estoy buscando que este factor que voy a estar construyendo sea igual al primero. Entonces lo que puedo hacer para que sea así y no tener que poner un menos 2x es simplemente el 9 hacerlo negativo
y este positivo, y entonces sí, menos 9 por 2x menos 18x. Y por último, menos 3, que si se fijan es común, menos 3 acá. Entonces ya tengo aquí este factor común de 2x menos 3 y 2x menos 3. Simplemente agrupamos los términos que quedaban afuera y los multiplicamos por 2x menos 3. Siguiente ejemplo. Tenemos aquí un m al cuadrado, n al cuadrado más ab más an al cuadrado más bm al cuadrado. Yo veo que m no se repiten todos, tampoco n y tampoco b. Entonces, ¿qué puedo hacer para agruparlos? Vamos agrupando los términos que sean comunes con m al cuadrado, que es el primero y el último. El primero y el último comparten m al cuadrado, entonces a la hora de factorizar, para construir el primero solamente necesito n cuadrado, m al cuadrado por n al cuadrado, m al cuadrado, n al cuadrado. Y necesito una b aquí. Y vamos a agrupar los segundos. Los segundos comparten a. Entonces simplemente una a positiva por b más n cuadrada. Ahora fíjense que aquí salió n cuadrada más b y acá salió b más n cuadrada. Pero es lo mismo decir 1 más 2 que 2 más 1. ¿Sí? Entonces si viene cambiado de lugar, ustedes no se preocupen. Vamos a agrupar los términos que quedaron afuera. M cuadrada más a y n cuadrada más b. Siguiente ejemplo. Nosotros tenemos x cuadrada más xy más 3x más 2y más 2. Yo veo que x no se repite en todas, tampoco y aquí hay una constante. ¿Cómo yo puedo acomodar esto? Vamos primero acomodando las que tienen término común de y. xy más 2y. Y me van a quedar libres x cuadrada más 3x más 2, ¿ok? De xy más 2y, yo puedo sacar término común de y simplemente decir multiplicado por x más 2. Ahora me falta factorizar esta parte de aquí. Son solo 3 términos, entonces ¿cómo podría hacerlo? Yo no puedo multiplicar todo por x porque mi constante no tiene x. Tampoco hay una constante sola que me ayuda a multiplicar todo. Lo que podría hacer, ¿sí? Porque yo necesito un factor común de 2, es deshacer este 3x en otro término. Entonces aquí escribo x cuadrada más 2x más x más 2. Y si se fijan, 2x más x es lo mismo que 3x. Es exactamente lo mismo, solo la estoy deshaciendo para ayudarme a factorizar. Y aquí sí puedo factorizar porque aquí tengo común x y x y aquí tengo común 2 y 2. Entonces vamos a agrupar las x más 1 me va a dar esta parte de aquí, me va a dar este y me va a dar este. Ahora de 2 va a ser x más 1, me da 2x y 2. Entonces yo ya tengo este factor común y este factor común, que es lo que voy a hacer ahora. Lo que voy a hacer primero es acomodar estos factores, x más 2 por x más 1.
más y por x más 2. Y lo que puedo hacer es que aquí veo un factor común que es x más 2, que está multiplicando a x más 1, y esta y la puedo meter aquí. Y esa sería nuestra respuesta. Muy bien, hasta aquí la clase de hoy. Por favor, hagan los ejercicios y si tienen alguna duda, escríbanme. Nos vemos en clase.